Hoy vamos a hablar algo acerca de no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Era el que esté a su lado, no le deba a nadie. No le deba a nadie absolutamente nada. ¿Cuántos aquí saben lo que es tener deudas? ¿Pueden levantar la mano si saben qué es tener deudas? Veo que todos saben lo que es tener deudas. ¿Y saben lo que pasa cuando uno tiene deudas? ¿Cómo? Se viven escondiendo de las personas a las que les deben. Son esclavos de las personas. Uno se convierte, cuando uno debe, uno se convierte en un esclavo de aquel al que le está debiendo. Pero aparte de eso, además de eso, el deber es algo que quita el sueño. Quita el sueño. Deber trae zozobra al corazón, a los sentimientos, a las emociones, ¿verdad? Las deudas muchas veces han terminado con relaciones matrimoniales. Han acabado con hogares. La deuda roba la paz. Todo eso hace la deuda. Y no es fácil salir de la deuda. No es fácil salir de la deuda. Pero las deudas financieras son pagables, se logran salir de ellas. Pero hay una esclavitud mayor. Y vamos a ir a Romanos 13. Romanos capítulo 13. Versículos 7 al 14. Allí está hablando ese capítulo habla acerca de las autoridades y someterse a la autoridad y obedecer a la autoridad y no resistir a la autoridad, porque toda autoridad proviene de Dios y nos dice que por eso pagamos los impuestos, porque son servidores de Dios, etc. Pero fíjense lo que dice en el versículo 7. Dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, impuesto. Pero fíjense que aquí dice otra cosa: al que respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y entonces nos dice que al que respeto y al que honra, honra. Y nos lleva y nos direcciona hacia el supremo llamamiento, que es amar a nuestro prójimo. Y dice que en él se cumple toda la ley. Y esto tiene que ver con el respeto y con la honra, porque usted paga impuestos y no tiene que honrar a nadie, ¿cierto? Usted va a un cajero, paga los impuestos y usted no tiene que honrar a las autoridades, porque pues usted ni los ve. Ellos recaudan el impuesto y ya, pero usted ni los ve. No era como antes, que el recaudador de impuestos estaba ahí y usted venía con la platica, ¿sí? Ahora no, usted va y paga el impuesto y le mandan un formulario, se lo llena un contador y usted simplemente hace así y tiende la mano y paga el impuesto, ¿cierto? ¿Quién lo recoge? ¿Quién no lo...? Pero dice: al que respeto, y al que honra, honra. Y eso está hablando de nuestro trato diario con las personas.
¿cierto? Y habla y empieza a hablar de adulterar, fornicar, matar, hurtar, dar falso testimonio. ¿Será que eso tiene que ver con el respeto y con la honra? ¿Ustedes qué dicen? Claro. Cuando yo estoy en estas cosas, yo estoy irrespetando y estoy deshonrando. Yo estoy respetando y estoy deshonrando. Cuando yo estoy en adulterio, ¿a quién estoy respetando y a quién estoy deshonrando? A mí mismo, a mi cónyuge, a la otra persona, a mis hijos, mi familia. Todo eso estoy haciendo. Lo mismo si yo me meto en pornografía. Me estoy deshonrando a mí mismo, pero estoy deshonrando a otros porque voy a despertar en mí lujuria, lascivia, etc. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Cuando yo no estoy casado y fornico, ¿a quién estoy deshonrando e irrespetando? A mi novia, a mi novio, a mis casi suegros, a mis padres, a mí mismo. Nótese. Ahora, cuando yo estoy en irrespeto y en deshonra, deshonrando y respetando, yo estoy lentamente adquiriendo una deuda. Y de esa deuda es de la que quiero que hablemos en esta mañana, y es la que Dios quiere que hablemos, porque es la que el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, por ti y para mí. Hay deudas que se vuelven impagables. Y la deuda del honor y del respeto es una deuda que se vuelve impagable. Impagable. Si las deudas terrenales no te dejan dormir, las deudas hacia los demás en honra y respeto serán algo que traerán tormento aún eterno si alguien no paga esa deuda por ti. ¿Sí? Y allí habla, además de eso, de estas cositas, habla de las borracheras, las glotonerías, ¿eh? De falso testimonio. Y dice que andemos de día, honestamente. Porque todas estas cositas no son cosas que se hacen. Usted no se pararía aquí en esta tarima a hacer esas cosas, ¿sí o no? Porque todo el mundo lo está, ¿qué? Viendo. Esas cositas son cosas que se hacen, ¿qué? A escondidas, en oculto. Venga, le cuento, pero que nadie sepa. ¿Cierto? Y murmuramos en secreto donde nadie nos escuche. Y dice aquí que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Pero fíjese que nos lleva a que conozcamos el tiempo, en qué tiempo estamos. Y que es hora de despertarnos del sueño. ¿Sí? Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Todas las profecías dicen que estamos en la puerta de la venida del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Cierto? Vamos a Proverbios 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Ahora, si yo tomo prestado de alguien algo, yo adquiero una deuda, ¿cierto? Así que lo mismo es cuando tú en el área espiritual, cuando tú y yo empezamos a irrespetar y a deshonrar a otro, nosotros empezamos a adquirir una deuda y nos volvemos esclavos de alguien. Y no es de esa persona, es de otra persona que se llama el maligno. ¿Sí? Y la pregunta es, si las deudas financieras logramos pagarlas, y para una deuda financiera hasta pactamos y hacemos cosas, ¿cuántos sueñan ganarse el baloto y pagar todas sus deudas? Hay personas que dicen bromeando, ¿no? ¿Y usted qué haría si se gana el baloto? No, pues pagar las deudas y con lo demás. Ah, no, pues que ellos esperen. Que los demás esperen porque tiene tantas deudas que está diciendo que ni siquiera el baloto le va a alcanzar. ¿Sí? Pero juegan la lotería, juegan el baloto, hasta ayunan para que Dios le dé los números. ¿Cierto? Y pensamos que eso resuelve nuestros problemas. Sí, resuelve unos problemas que son materiales. Pero ¿qué hay de nuestra deuda que tenemos con el prójimo? Yo quiero que usted
por el Espíritu, empiece a hacer las cuentas de las cosas que está debiendo. No materiales, sino en honra, en respeto. ¿Sí? Porque no es solo hacia la autoridad. Déjeme decirle, cuando tú no puedes respetar hacia la autoridad, hacia arriba, tú no puedes respetar hacia abajo. Cuando tú no puedes honrar hacia arriba, tú no puedes honrar hacia abajo. Por eso este texto está ahí dentro del principio de la autoridad y de resistir a la autoridad. Cuando yo no puedo honrar a una autoridad, me guste o no me guste, tengo que saber que Dios la puso, punto. Y si yo no puedo respetar esa autoridad, ¿cómo puedo respetar a Dios que la puso? ¿Será que sí? No, ¿cierto? Porque usted jamás habría puesto esa autoridad. ¿Qué quiere decir? Que Dios es medio brutico, se equivocó o anda desfasado que no ve. Eso. ¿Y eso cómo se llama? Respeto y respeto. Y respeto. Entonces fíjese que este empieza hablando de la autoridad y después nos lleva hacia todo nuestro prójimo. Porque es que hay una doble relación. Usted tiene una relación hacia arriba con una autoridad y hacia abajo con los que están bajo su autoridad, o lateral a los que están a su mismo nivel, así no estén bajo su autoridad. ¿Es así o no es así? Digamos que con mis hermanos de familia yo estoy al mismo nivel. A menos que mi papá me delegue una autoridad sobre ellos, yo estoy al mismo nivel. Pero yo los puedo respetar. Y si respeto a mis padres, lo más seguro es que también irrespete a mis hermanos. Pues si no le tengo respeto a la autoridad, menos a los que no son autoridad. ¿Sí? Entonces yo le voy a pedir que usted haga allí cuentas y le diga al Señor, Señor, ¿a quién le estoy debiendo? ¿A quién le debo? ¿A quién le debo? ¿Sí? Le voy a dar un par de segundos y hable allí con Dios, Señor, muéstrame a quién le debo. No mire solo la autoridad, mire hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, hacia el frente y hacia atrás. Cuando usted empieza a murmurar, usted empieza a adquirir una deuda. Cuando usted grita, cuando usted humilla, cuando tú y yo levantamos falso testimonio, cuando hacemos las cosas refunfuñando y nos tiramos la losa, cuando partimos un balín porque nos da rabia que nos manden a hacer algo. Todo eso son deudas que nosotros vamos adquiriendo. Cuando mentimos, cuando decimos que estamos haciendo una cosa y estamos haciendo otra, a nuestros padres y a nuestros jefes. ¿Cuántas veces los jefes nos mandan a hacer algo y nosotros nos vamos a hacer otra cosa? Nos contratan para algo y nosotros hacemos cosas diferentes en ese tiempo. Así sea chatear, pero usted está engañando y ese engaño es una deuda que usted está adquiriendo. Padre, yo te pido en esta hora que tú nos muestres, Señor, esas deudas que hemos adquirido, porque queremos reconocer todo lo que tú pagaste en la cruz del Calvario. Y queremos, Señor, nunca volver a endeudarnos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Ahora, es muy fácil hacer la lista de lo que los demás nos deben a nosotros, ¿sí o no? ¿Les costó hacer su lista? Le aseguro que si le pongo a hacer la lista de lo que los demás le deben a usted, usa lista, usted llena la hoja rapidísimo. ¿Es así o no es así? ¿Hacemos el intento? Mejor no, ¿cierto? ¿Para qué? Si es que ya deje así, si es que es tan fácil encontrar el defecto en el otro y tan difícil encontrar el defecto propio. Póngase a escribir los defectos de alguien y los encuentra rapidísimo. Siéntese a escribir sus defectos y no encuentra ni uno. Tiene que venir revelación de Dios. ¿Es así o no es así? Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Vamos al libro de Salmos, versículo 49. La deuda financiera puede que lleguemos a pagarla, o alguien la pague por nosotros, o nos perdonen la deuda. Pero, ¿qué hay de la deuda generada por el pecado? ¿Cómo sacar nuestra alma de la esclavitud que genera esa deuda? Salmo 49, versículo 6, dice:
Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. ¿Qué está diciendo allí? Que esa deuda que usted empieza a adquirir con su prójimo, desde el día que nace, usted difícilmente la puede pagar. Mejor dicho, usted no la puede pagar, difícilmente no. Esa deuda es impagable, usted no la puede pagar y nadie con toda su riqueza las puede pagar por usted. Amén. Y ahí podemos entender por qué Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. Romanos 6, 15 a 18. ¿Qué mes es hoy? Hoy es 2 de diciembre y está cumpliendo años el hermano Guillermo Galvez, para que lo saluden. Pero estamos empezando, ¿qué mes? Y generalmente, ¿qué celebra la humanidad en este mes? ¿El nacimiento de quién? De Jesús. ¿Y para qué nació Jesús? Díganle al que está a su lado, ¿para qué nació Jesús? ¿Para qué vino? Y contéstele: a rescatarme, a pagar mi deuda. Vino a pagar mi deuda. Vino a pagar mi deuda. Romanos 6, 15 a 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí está diciendo la palabra que ya no somos esclavos, que ahora somos libres. Ahora somos libres. Amén. Y ahora somos siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. Ahora, solo Jesús, por medio de su obra en la cruz, logró nuestro rescate. Romanos 5:8 dice: en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún esclavos, Cristo murió por nosotros. Ahora, en la época de los romanos habían muchos esclavos, y en todas las épocas han habido esclavos y venta de esclavos. Aquí en Latinoamérica la conocimos cuando los españoles llegaron y trajeron esclavos de África, gente que capturaban y vendían. José fue uno que vivió esa situación, y a causa de esa situación fue que Israel llegó a Egipto. Pero es un cuadro de cómo a través de Adán, que pecó, toda la humanidad cayó en esclavitud. Toda la humanidad cayó en esclavitud. Todos nosotros nacimos en esclavitud. Cuando uno es esclavo, los hijos nacen en esclavitud. Y eso es lo que se conoce como las maldiciones generacionales, o la raíz de iniquidad. ¿Sí? Es un pecado que viene y se viene repitiendo de generación en generación. Porque una vez que alguien nace esclavo, los demás empiezan a nacer esclavos hasta que en alguna parte se rompa ese ciclo. En alguna parte se tiene que romper ese ciclo. Y ese ciclo se rompió en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ese día tú y yo fuimos hechos libres. Toda la humanidad, Él pagó el rescate por toda la humanidad. Pero solo vienen a esa libertad los que han creído en Él y le reciben como Salvador y aceptan ese precio por el rescate, el precio de su sangre. Amén. Juan 19, 28, el Evangelio de Juan.
28 a 30. Juan 19. ¿Ya lo tenemos? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, hay algo bien interesante aquí, y es que esa palabra consumado es, viene de una palabra griega que es tetelestai, y esa palabra significa terminar, completar, concluir, satisfacer, pagar, acabar, cumplir, descargar una deuda o pagar una deuda. Cuando Jesús entregó el Espíritu, antes de entregar el Espíritu dijo: consumado es. Esa palabra consumado es, encierra muchas cosas, pero solo me voy a enfocar en esa de la deuda ha sido pagada. ¿Cuál deuda? Si Jesús no cometió pecado. ¿Cuál deuda? ¿Por qué tuvo que pagar? Si Él no debía nada. La palabra dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca fue esclavo, ni Satanás ejerció señorío sobre Él. No tuvo potestad sobre Él, ni autoridad sobre Él. Lo tentó, sí. Y dice la palabra que después de que pasado 40 días en ayuno, vino Satanás y le tentaba. Y dice que se apartó, le dejó por un tiempo. O sea que volvió a tentarle. Aún en la cruz le estaba tentando. Bájate y demuestra que eres el Hijo de Dios. Tremendo. Aún en la cruz estaba siendo tentado a no perdonarnos. Y aún en la cruz, experimentando tanto dolor, tanta aflicción, tanto quebranto, no solo en su cuerpo, sino en todo su ser, exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe cuál sería nuestro clamor, nuestra exclamación? ¿Cuál? Usted no sabe quién soy yo. Esa hubiera sido nuestra exclamación. Nuestra aclamación hubiera sido: Padre, descienda fuego del cielo y consúmalos. Padre, muéstrales que yo soy tu Hijo. Eso sería nuestra aclamación. Porque cuando nos hacen algo, nosotros siempre respondemos con amenaza, ¿verdad? Y buscamos a intimidar al otro. Y esgrimimos versículos que dicen que hay del que se meta con el ungido de Dios. Y amenazamos con esos textos. Jesús amenazó, dijo: ¿se han metido con el ungido de Dios? No, Él sabía para qué había venido. Y sabía que pagar la deuda le iba a costar su propia vida. Él sabía que será el costo de pagar esa deuda. Miremos Isaías 53. Y vamos a entender por qué tuvo que pagar, por qué tuvo que morir, por qué tuvo que derramar su sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Isaías 53. Vamos a leer versículos 4 y 6. Vamos a leer todo Isaías 53. Dice: ciertamente llevó Él ¿qué? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Ahora, la enfermedad y el dolor son una consecuencia del pecado. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue ¿por qué? Pues por nuestras rebeliones. Molido ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe usted cómo se sentiría si alguien paga sus deudas? ¿Cómo se sentiría? Y sobre todo, en paz, ¿sí o no? En paz, en una profunda paz. Yo recuerdo que una vez llegué a la casa de alguien y estaban así como todos preocupados. Y yo, viejo, ¿qué les pasó? No, es que nos llamó un fulano que nos va a embargar, que no sé qué. Y yo sabía quién era la persona. Yo tenía negocios con la persona. Y me encontré con él y le dije: oiga, ¿y usted cómo anda con fulano? No, es que ahí le tengo una letra y se la voy a ejecutar. Y le digo yo: venga. Dios puso en mi corazón hacer eso. Venga, yo le pago. ¿Cuánto le debe? Tanto. Listo, yo se la pago con
con producción. Yo le fabricaba manguera a esa persona. Venga, yo le pago, tranquilo. Y yo recogí eso sí le dije, pero no le vaya a decir que yo le pagué. Y recogí la letra. Me la guardé. Y tiempo después volví allá. Y estaban otra vez en la misma, en zozobra. Y yo andaba con la letrica. Entonces, no, que no sé qué, que la deuda, que nos van a embargar, que ahora sí, que no sé qué, que nos dijeron que ya estaba eso listo. Entonces yo saqué la letra y le dije yo, mire, él no les puede embargar. Tome. Está cancelado. Y les entregué la letra. Y entonces, él me dijo, yo se lo pago un día, yo se lo pago un día. Y Dios me puso a decirle lo siguiente, puede que usted me llegue a pagar eso, pero la deuda que Cristo pagó por usted jamás la podrá pagar. No me tiene que pagar nada, porque Dios no me puso a hacerlo para que me pagara, solo para decirle que la deuda que usted tiene, la real, con nada la podrá pagar, aunque usted llegara a pagarme esta. Pero la otra deuda usted con nada la va a pagar. ¿Qué vino al corazón de esta familia cuando yo pagué esa deuda? Paz, tranquilidad, paz. Ya, quedaron libres, fueron libres. Ahora Jesús pagó nuestra deuda y nos dejó publicado en toda la palabra. Dice que Él pagó nuestra deuda. La paga por el pecado el pago por el pecado fue consumado, fue ejecutado totalmente. No quedó nada de su deuda, nada, ni un centavo, ni un penique. Usted no debe nada. Pero ¿sabe qué? El secreto es no volver. ¿A qué? A endeudarse. Cuando una persona es cancelada toda su deuda, viene libertad para su familia, viene libertad financiera, porque ahora los recursos que usaba para pagar deuda, ahora los usa ¿para qué? Para alimentarse, para vestir bien a sus hijos, etcétera. Pero si se vuelve a endeudar, ¿qué va a pasar? No hay otro sacrificio por el pecado. No hay más sangre para pagar el rescate. Y la idea es que tú y yo nunca más nos volvamos a hacer esclavos. Nunca más. Nunca más nos volvamos a ser esclavos. Versículo 10 de Isaías 53. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, cuando haya pagado el rescate, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa lista que usted hizo de deuda que usted tiene fue la que el Padre cargó sobre Jesús. Él no pecó, pero al cargar esos pecados, al aceptar que la cuenta suya y la mía fueran imputadas o cargadas a la cuenta de Él, a cuenta de Él, ese día usted quedó libre. Su deuda fue pagada. Dígale al que está a su lado, usted no debe nada. Alguien pagó su deuda. Esas deudas que usted adquirió por la envidia, por los celos, por el pleito, por la contienda, por la murmuración, por la desobediencia a sus autoridades, a sus padres, por la rebeldía, por las copias que hizo en el colegio o en la universidad, por las vueltas que no devolvió, con las que se quedó, por la moneda que se encontró en la casa y creyó que era suya y se la guardó. Todo eso es una deuda. Y de todo eso hay una lista. El hecho de que nadie le vea a usted mirar en secreto cosas en internet no quiere decir que no hay alguien que lo está mirando y está tomando nota. Porque es que todo eso, ¿cómo el padre va a cargar algo que no sabe
¿Cómo va a cargar una deuda sobre el Hijo, sobre Jesús, que no sabe que usted adquirió? Si la va a cargar es porque sabe que usted la adquirió. Él sí lo vio adquirir la deuda. Él sí lo vio murmurar, él sí lo vio renegar, él sí lo vio tener deseos de desnucar al otro. Él sí lo vio a usted casado arrastrarle la ala a esa muchachita. Él sí la vio a usted casada arrastrarle el ala a ese muchachito. Él lo vio. Y está ahí anotado. Y por eso pudo cargar. Como él sabe exactamente sus deudas. Porque si usted le pregunta, como la pregunta, ¿sabe usted dónde están sus hijos a esta hora? Él sí sabe dónde estamos tú y yo. Y nadie se esconde delante de su presencia. Él lo ve todo. El hecho de que Él no nos diga nada no quiere decir que no se dé cuenta. Y eso de que no nos diga nada es falso, porque Él sí nos llama la atención. Él sí, hay algo en nuestro corazón que nos dice que eso que estamos haciendo es malo. Yo le digo a mis hijas siempre y a las personas que puedo, si usted tiene que hacer algo en oculto, ya eso es malo, no lo haga. Si usted tiene que hacer algo y eso es algo que va a hacer, nadie lo puede ver ni saber, no lo haga. Eso es malo, no se meta en eso, lo va a dañar, lo va a destruir. Póngase las pilas. Ahora, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Yo sé que vamos rápido y estamos terminando rápido, pero es que la cosa no es terminar aquí, la cosa es hacer un ejercicio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 19. Ojo, estamos en el Nuevo Testamento y las epístolas fueron escritas para nosotros, la iglesia. Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. Hay cosas que nosotros hacemos porque las vimos a nuestros padres y pensamos que porque ellos las hacían están correctas. Y Dios dice, ojo, fuiste rescatado de una manera vana de vivir, la cual ustedes recibieron de sus padres. No con cosas, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Con qué fuimos rescatados? Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, aquí está hablando en el versículo 13 hay un titulito que dice, llamamiento a una vida santa. Llamamiento a una vida santa. ¿Y a quién le está hablando? A nosotros los que hemos sido rescatados, libres. O sea, a los que no tenemos ninguna ¿qué? A los que no tenemos ninguna ¿qué? Deuda. Nos está hablando a nosotros. Ahora, si tú todavía no has recibido a Jesús como Salvador, yo quiero invitarte en esta mañana a que tú le digas, Jesús, yo acepto que tú hayas pagado mi rescate. Haz la lista de todos tus pecados, los que fueron puestos sobre Jesús, los tuyos. Dile, Jesús, yo acepto tu sangre como el precio perfecto para pagar mi deuda. Y te recibo como mi Salvador y acepto tu obra redentora como una obra de mi redención, de mi justificación, de mi reconciliación. Ese pecado nos tenía separados de Dios. Esa manera de obrar contraria a Dios nos tenía lejos, lejos de Dios, lejos de los pactos, lejos de las promesas. Juan 8:34, ¿sí lo leímos? No, ¿cierto? Vamos a leerlos. Juan capítulo 8, versículo 34. Allí Jesús le está hablando a los judíos de conocer la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le dicen, somos libres, somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y entonces Jesús les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y más adelante les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer y hacéis. Ahora, cuando yo decido murmurar, ¿yo de quién me estoy haciendo obediente? ¿De Dios o del maligno? Cuando yo decido hacer las cosas de mala gana, ¿de quién me estoy haciendo hijo? ¿De Dios o del maligno? Del maligno. Cuando yo decido hacer trampa y engañar, ¿de quién me estoy haciendo hijo? Del maligno. ¿Sí? Porque a ese es al que yo estoy obedeciendo. Y la idea es que si tú y yo somos libres, entonces vivamos como hijos de Dios y llevemos esa vida santa. Vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 1. Les voy a leer desde el versículo 13 y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como ¿qué? Hijos obedientes. ¿Sí? Vivan como hijos obedientes de Dios. Eso está. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Vivan como hijos obedientes. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Ahora, si tú y yo ahora somos hijos de Él, no solo nos rescató, sino que nos dio potestad de ser hechos sus hijos. ¿Qué es lo que más anhela Él? Que nosotros seamos como Él. Nosotros, los padres terrenales, lo que más anhelamos es que nuestros hijos no sean como nosotros. Que ellos sí estudien, que ellos tengan profesión, que ellos no se precipiten para casarse, que ellos etcétera, 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 ¿cierto? Que no les toque tan duro como a nosotros, que no nos humillen como a nosotros nos humillaron, etcétera, ¿cierto? Pero fíjese que Dios dice que Él anhela que nosotros seamos santos como Él es santo, y tú y yo estamos llamados a ser como Él. Amén. Estamos llamados a ser como Él. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. O sea, el rescate con que fuimos rescatados tiene que tener una manifestación, y esa manifestación se llama amor. Amor los unos con los otros. Amén. Y ese amor se va a manifestar en honra y en respeto. Ay, es que él viene en alpargatas y es que usted quién es, usted no manda aquí. ¿Y será que por eso no merece honra y respeto? Tremendo, ¿no? Cuando la señora de la oficina está haciendo el aseo, usted pasa por encima de lo que ella está aseando.
Allí usted está irrespetando. ¿Es así o no es así? A veces pensamos que servir un tinto es deshonra. No, deshonra es la actitud con que yo le recibo el tinto a la señora. No el que usted sirva el tinto, eso no lo deshonra a usted. Pero usted sí deshonra con la actitud con que usted reciba el tinto de la señora. Y la forma en que usted le pide el tinto. Allí honramos o deshonramos. Y allí manifestamos amor o desamor. Tremendo, ¿no? Muchas veces un termómetro bueno es cuando tú vas a hacer algo, pregúntate, ¿Jesús lo haría así? ¿Jesús diría así? A veces nos justificamos en lo que los demás nos han hecho, pero pregunto, Jesús tendría cómo justificarse para actuar mal, pero nunca actuó mal. Y dice que nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y ahora el amor de Cristo está derramado en su corazón. Está derramado en su corazón, no va a ser derramado, está derramado. Él no va a pagar el rescate, Él pagó el rescate. Él dijo: consumado es, la deuda ha sido pagada, cancelada. Usted no tiene que temer porque usted está libre de deuda. Amén. Pero eso no quiere decir que no tenga que honrar y respetar. Con más veras ahora, que ya no debe nada. En gratitud, aquel que pagó su deuda no debe volverse a endeudar. No debe volverse a endeudar. Ahora, ¿sí hizo la lista que le pedí? ¿En su corazón la hizo? Usted piensa, digamos que va a un juicio. Va a un juicio. Tú y yo vamos a un juicio. Allí está el Padre, pero allí está también Satanás acusándome. Mire, Padre, él dijo esto de fulano. Mire, Padre, mire, Dios, él hizo esto, y empieza a acusarnos delante de Dios. ¿Y qué va a decir Jesús frente a todas esas acusaciones? Padre, mira mi sangre. Es el precio del rescate. Ellos sí eran esclavos y debían todo eso. Y había un acervo probatorio, letras y letras firmadas de deudas. Pagarés en blanco, Padre. Pero yo los recogí todos y los anulé todos. Pagué la deuda. No le pueden cobrar. Y sabe una cosa, ¿acepta usted ese pago? Le pregunto, ¿acepta usted ese pago? ¿Cree que la ofensa que usted le hizo a sus padres quedó suficientemente saldada con la sangre de Cristo? ¿Cree que la ofensa que usted le hizo a su cónyuge quedó completamente saldada con la sangre de Cristo? ¿Cree que la deuda que usted adquirió con sus hijos fue totalmente pagada con la sangre de Cristo? O sea, la deuda que usted tenía o que tenga, ¿usted cree que quedó totalmente pagada en la cruz del Calvario? ¿O que quedó algo sin pagar? ¿Qué piensa? Medítelo por un momento. Una vez en Mateo se nos relata, Mateo 18, si no estoy mal, se nos relata que hubo dos deudores. Y un rey le condonó la deuda, una gran deuda a un hombre. Y quedó cancelada esa deuda. Y el hombre se fue feliz y dichoso. No debo nada, no debo nada. Y encontró a alguien que le debía. Y se le amargó el rato. Y lo agarró del cuello y le dijo: ¿me paga o me paga? Y era una deuda pequeña comparada con lo que le acababan de perdonar. Y entonces llega y le dice: no, señor, usted me paga todo. Y se va a los alguaciles y me paga todo, o me paga todo. Y lo mandó a la cárcel hasta que le pagara el último penique. Y fueron y le contaron eso al rey. Acabamos de leer en 1 de Pedro que él va a pagarle a cada uno según sus obras. Entonces aquel rey le dice: siervo malvado, ¿no te perdoné toda esa gran deuda? ¿No fue suficiente? ¿No tendrías tú que haber hecho lo mismo con tu prójimo? Y así como yo te dejé libre a ti, ¿debiste haber dejado libre a tu prójimo? En la deuda que te pagué, ¿no quedaba saldada la deuda de tu prójimo?
Y entonces dice que lo mandó echar a la cárcel, cayó en esclavitud. Cuando tú y yo decidimos no perdonar, caemos nuevamente en esclavitud. Cuando tú y yo decidimos que nos vamos a cobrar por algo que alguien ya pagó, caemos en esclavitud. Haz la lista de las personas que te deben. Porque si tú dices que aceptas la sangre de Cristo como suficiente pago por tu libertad, como suficiente pago por tu deuda, o sea que los demás no tienen nada que venir a cobrarte porque hay alguien que pagó. Como cuando yo cogí la letra y se la di a esa persona, le dije, mire, duerma tranquilo con su esposa y sus hijos, que nadie tiene que venir a cobrarle nada, ni nadie le va a venir a cobrar. La deuda quedó cancelada. Ahora la pregunta es, ¿tú aceptas la sangre de Cristo como pago suficiente por las deudas que otros adquirieron contigo? Esa es la pregunta ahora. Haz la lista de las personas que te deben. Muchas veces nosotros decimos, es que eso no tiene ni siquiera perdón de Dios, y juzgamos que eso que nos hicieron no puede ser perdonado ni siquiera por Dios. Y Dios dice, yo perdoné todo lo que tú hiciste. Es más, eso que recibiste de tus padres, te liberté de esa vana manera de vivir. Y he pagado hasta el último día de tu vida la deuda que tú adquieres. Yo pagué. Te hice libre, verdaderamente libre. Pero tú decides ahora si vives en esa libertad o vuelves a la esclavitud. Porque la falta de perdón también es una deuda que nosotros adquirimos y que nos vuelve a esclavizar. ¿Qué le han hecho? Con palabras, con pensamientos, con actitudes. ¿Qué le han hecho? Lo suyo sí quedó saldado. Pero la pregunta es, ¿lo de los otros hacia usted, eso sí no quedó saldado o eso también quedó saldado? Porque si quedó saldado, es hora que usted vaya al trono del Padre y le diga, Padre, yo acepto para mis hijos la sangre de Cristo como suficiente pago por las ofensas que ellos han cometido contra mí como padre. Y yo, Señor, te pido que des un veredicto de inocencia sobre sus vidas. Son inocentes. La palabra dice que Jesús no solo pagó nuestra deuda, dice que nos justificó. Cuando lo buscaron, cuando fueron a buscarlo al monte Getsemaní y preguntaron quién era, él dijo, yo soy. Pero dijo, déjenlos ir a ellos, ellos nada tienen que ver. Declaró su culpabilidad, aceptó su culpabilidad, porque en ese momento estaba diciendo, yo soy María, yo soy Pedro, yo soy Alonso, yo soy Luis, yo soy Germán, yo soy Leonor, yo soy Teresa, yo soy María, yo soy el que están buscando, yo soy el culpable. Ellos son inocentes. Aceptó tomar tu lugar y mi lugar. Aceptó el lugar tuyo como deudor, pero aceptó el lugar de aquellos que te deben a ti. Y también tomó el lugar de deudor y pagó la deuda de ellos y la tuya. Amén. Con esa sola sangre y con ese solo sacrificio nos hizo libres, y libres una vez para siempre. Pero somos tú y yo, con nuestras decisiones, los que decidimos volver a endeudarnos o permanecer en libertad. No sé si todavía te quede alguien. La semana pasada Dios nos decía que aráramos la dureza de nuestro corazón, que aráramos. Y que la palabra sí tenía que ver con nosotros, y que endurecemos nuestro corazón porque decimos, esa palabra no tiene que ver conmigo. Pero déjeme decirte, esta palabra tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros. Porque Dios sí está al venir y no te quieres quedar. ¿Cuánto le deben a usted? Haga la cuenta. Mire las ofensas de sus jefes, de sus compañeros de trabajo, de sus profesores, de sus compañeros de estudio, de sus vecinos, de sus familiares, sean hermanos, sean padres, sean ofensas físicas, sean ofensas sentimentales, emocionales, sean ofensas a nivel sexual, sean ofensas a nivel económico. Quizá prestaste plata y era todo lo que tenías y nunca te pagaron. Ahí estás con el dolor en tu corazón, que pagaste lo que otro usó. Y eso trae dolor. Le voy a dar una buena noticia si no le han pagado alguna deuda. La Biblia dice que el impío, cuando no paga sus deudas, sus riquezas serán
para el justo. Usted perdónele la deuda, suéltele, Dios le va a recompensar. Personas que piden prestado dinero y nunca lo pagan. Usted suéltelos. Deje. Él va a hacer riquezas, pero las va a hacer para usted. Dios un día voltea la arepa. Él nunca deja la arepa hacia un lado. Pero sigamos en el cuento. Esto lo estoy diciendo para que usted pueda soltar también esa deuda. Suelte. Haga la lista. ¿Quiénes le deben? Permite que el Espíritu Santo, Padre, tú conoces, tú has estado en cada circunstancia de cada uno y tú conoces cómo ha sido la vida de cada uno, aún desde antes de estar en el vientre de sus padres, Señor. Y cómo ha sido hasta el día de hoy, Señor. Y tú sabes quiénes han adquirido deudas con cada uno de ellos, Señor. No solo las deudas que ellos adquirieron con todo su entorno y que tú pagaste y que ellos aceptaron que tu sangre era suficiente pago, Señor, por la deuda que ellos adquirieron. Pero ahora, Señor, llévalos a aceptar tu sangre como suficiente pago por la deuda que todos los demás adquirieron con Él, contigo. Si tus padres te dejaron, esa sangre canceló esa deuda. Si tu papá te dejó, esa sangre canceló esa deuda. Si tus padres te ofendieron, no te reconocieron, nunca te han dado reconocimiento, esa sangre canceló esa deuda. Él lo hizo para que tú seas libre, sentimental y emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, afectivamente, intelectualmente, físicamente, que puedas ser libre y realizarte como esposo y como esposa. Pero si llevas una deuda en ti, lo peor es un matrimonio que empieza endeudado y que traen deudas a cuestas cada uno. Si es calamitoso con deudas económicas, ¿cuánto más con esas deudas emocionales, sentimentales, cosas sin resolver? Y Cristo pagó por esas deudas para que usted pueda formar hogar en libertad, libre de esas deudas. Si hay algo que no ha cancelado, hable ahí con el Señor. Vaya al trono, vaya a su presencia y dígale: Padre, dígale con nombre: yo acepto que tú hayas pagado el precio por lo que me hizo Julano, Sotana. Dígale con nombre: yo acepto tu sangre como suficiente pago por esa deuda, Señor. Y yo declaro a esa persona libre de toda deuda conmigo. La desato de mí, la desligo de mí. No tiene ninguna deuda conmigo, Señor. Así como he aceptado tu sangre como pago por mi deuda, Señor. Y me declaro libre de deuda con toda persona a mi alrededor. Hoy también declaro, Señor, que ninguna persona a mi alrededor tiene deuda alguna conmigo, Señor. Si es su esposo, nómbrelo. Si es su esposa, nómbrela. Si son sus hijos, nómbrelos por nombre. Dígale: Señor, reclamo de tu trono una sentencia de inocencia para sus vidas y declaro bendición para ellos. Si es un hijo rebelde y contumaz, igual, vaya al trono y dígale: Padre, yo te lo traigo a ti. Sé que tú pagaste la deuda que él adquirió conmigo por su rebeldía. Yo lo declaro libre, Señor. Acepto tu sangre como suficiente pago por la deuda que adquirió conmigo por su rebeldía, Señor. Por sus groserías, por su antipatía, por su desobediencia, Señor. Si fueron sus jefes, haga igual. Si fueron sus abuelos, haga igual con cada persona. Que el Espíritu Santo, que conoce toda tu vida, porque está delante de ti, está delante de Él tu vida. Él conoce todo. Si confiaste en alguien y te defraudó, igual, Él pagó esa deuda para que tú seas libre, para que tú te puedas proyectar de aquí en adelante, vivir en libertad y prosperar. ¿De qué le servía aquel hombre que su rey le hubiera pagado tan grande deuda si cayó a la cárcel por no perdonar una pequeñísima deuda? No podía disfrutar de la libertad que ya tenía, de la paz que ya tenía. Y no porque no le hubieran perdonado, sino porque no pudo perdonar. Y dice que lo hagamos
Más cuando vemos que nuestra redención está más cerca que antes, que cuando creímos. Él está a las puertas y te vas a ir endeudado. Es como si despreciaras esa obra de Cristo. Perdona hoy, diga: Señor, yo suelto. Hoy vamos a participar de la cena y vas a hacer memoria de su obra en la cruz. Y una de las cosas que tiene que recordar es: mi deuda ha sido cancelada. El precio de mi rescate fue pagado totalmente, absolutamente. Soy totalmente libre, absolutamente libre. Si hay personas que te están debiendo, que tú no le has cancelado esa deuda, y tú crees que la sangre de Cristo es el suficiente pago por esa deuda, y que paz venga a tu corazón porque esa deuda quedó saldada, entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si tú aceptas que esa sangre de Cristo es suficiente pago por esa ofensa que cometieron contra ti. Si tú dices: Señor, así como tú pagaste por mí y acepté el rescate de mi vida, acepté la libertad de la deuda para mi vida, yo acepto tu sangre como suficiente pago por el rescate de la vida de las personas que tienen deuda conmigo, Señor. Y hasta el día de hoy tienen deuda conmigo. Nunca más volverán a tener deuda conmigo, Señor. Nunca más les voy a tener en cuenta ninguna deuda, Señor. Tú la cancelaste toda, totalmente, Señor. Y yo acepto, Señor, tu sangre como el rescate. Yo podría decirle que se quede sentado, pero le estoy pidiendo que se ponga de pie, porque es un decir: Señor, yo acepto. Es decir: Señor, acepto. Es salir a la luz, hacer en la luz, no allá en el secreto. Porque Jesús su rescate lo pagó en público, lo pagó en la luz, no lo pagó en las tinieblas, no lo pagó en lo oculto, lo pagó en la luz. Y hoy dígale: Señor, los suelto a todos, los dejo libres, no me deben nada, nada, nada. Dígale: perdono a mi papá, a mi mamá, los dejo libres a mis padres, a la persona que se burló de mí, al que me ofendió, al que menospreció, a todos, Señor, a mis profesores que me ridiculizaron, los dejo libres. En el nombre de Jesús los dejo libres. Acepto, Señor, el pago total y completo de sus deudas. No me deben nada, nada me deben, Señor, nada me deben, Señor, nada me deben, Señor. Y clamo delante de tu trono, dile: clamo delante de tu trono una sentencia de inocencia para sus vidas, Señor, de inocencia para sus vidas, Señor. Y los bendigo, Señor, para que prosperen en todo, para que vivan en libertad, Señor. Y si ellos no saben, Señor, que tú pagaste el rescate, que no me deben nada, Señor, yo te pido que un día les hagas saber, Señor, que no me deben nada. Y si un día me permites acercarme a esa persona y decirle: mire, no me debe nada, Jesús pagó su deuda, guíame tú a hacerlo, Señor. No sé dónde estarán esas personas, Señor, si viven o si ya murieron, pero yo hoy los dejo libres, Señor, libres. No me deben nada, nada, nada. Voy a vivir en la libertad con que tú me has hecho libre. Nunca más me voy a ser esclavo del pecado, Señor. Es mi decisión hoy, nunca más volverme a endeudar, Señor. Nunca más me voy a volver a endeudar, ni nunca le voy a guardar a nadie una deuda. Siempre se la voy a perdonar, Señor. No voy a permitir que en mi corazón crezca una lista de deudores para conmigo, Señor. Nunca voy a volver a caer esclavo del resentimiento, de la tristeza, de la frustración, de la rabia, de la ira por aquellos que me deben y viven como si no me debieran nada, Señor. Nunca más. De aquí en adelante acepto tu sangre como el precio suficiente por toda deuda que ellos llegaren aún en el futuro a adquirir conmigo, Señor. Declaro que no les tendré en cuenta ninguna deuda, Señor. En el nombre de Jesús quiero vivir como hijo tuyo, Señor.
Quiero vivir vestido con las armas de la luz. Quiero vivir, Señor, listo para cuando tú me llames a tu presencia, apercibido para cuando tú me llames a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo te quiero en mi vida, te quiero en mi vida, te quiero. Dile: Espíritu Santo, úngeme. Levanta tus manos y dile: úngeme. Yo acepto que derrames el amor de Cristo en mi corazón, para con mi prójimo, para con mis padres. Y deseo, Señor, que sea tu amor el que se manifiesta a través de mí para esas personas, Señor. Tu amor, tu bendición. Y allí donde estás, abre tu boca y bendice a esas personas. Dile: Señor, yo les bendigo. Permíteles conocerte un día. Si no te han conocido, permíteles conocerte un día, Señor. Y que ellos gocen de tan grande libertad, Señor. Que ellos puedan vivir en paz, Señor. Que sepan que el precio de su paz fue sobre ti, Señor. Que tú pagaste el precio de su libertad, de su dormir en paz, de su levantarse en paz, de su salir en paz, de su regresar en paz, de su acostarse en paz, Señor. En el nombre de Jesús. Y Señor, me alegra que estés aquí. Me alegra que seas mi Padre. Es un honor y un privilegio para mí ser tu hijo. Y quiero serlo cada día, todos los días que tú me des de vida. Quiero ser hijo tuyo, que manifiesta tu nombre, que alaba tu nombre, que da gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque rasgaste el velo, Jesús, con tu obra en la cruz. Rasgaste el velo. Ya no hay nada que me separe del Padre. Hoy tengo entrada por tu sangre a la íntima recámara de mi Padre, del que ama mi alma, del que anhela mi corazón. Dile: Señor, quiero disfrutarte cada día que tú me des de vida. Quiero disfrutarte siempre, a cada instante, a cada momento. Quiero disfrutarte, vivirte, Señor. Dile: Señor, te amo, te quiero en mi vida. Gracias por amarme tanto. Gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por haber pagado el precio de mi rescate y del rescate de todos a mi alrededor, del rescate de toda mi casa. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias por la sanidad que estás trayendo a los corazones que estaban heridos, Señor. Gracias porque sé, Señor, que hoy que cada uno ha aceptado ese rescate y ese precio, esa deuda cancelada, Señor, toda dureza de los corazones se cae en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, riega los corazones. No tienen ya por qué estar resquebrajados y secos como tú me mostrabas un día que estaban los corazones, Señor. Ellos han aceptado el precio de rescate. Espíritu Santo, irriga esos corazones y halos tierra fértil, donde tu palabra siempre haya cabida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias porque sé, Señor, que lo estás haciendo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, muchas gracias, muchas gracias. Y si es libre, yo le pido que en esa libertad levante sus manos y le empieces a alabar. Adórale, dile: gracias, gracias, Señor, gracias. Alábalo, dale gracias, bendícelo. Dile: gracias, Señor, gracias, gracias. Disfruto de tu paz, Señor, de tu gozo. Y voy a disfrutar cada día, Señor, cada día del momento de vida que tú me des. Esa vida eterna, esa vida abundante, que no es transitoria, que es para siempre, Señor. La voy a vivir para ti, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Hay unción derramándose sobre ti. Hay gloria de Dios desatada sobre ti. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe. Ese amor de Cristo está siendo derramado en su corazón. Está siendo derramado. No va a ser derramado. Está siendo derramado en su corazón. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe. Solamente recibe. Yo sé que Él está aquí, lo está haciendo. Así lo siento en mi espíritu y Él me deja sentirlo en mi espíritu. Que Él está ungiendo y que está derramando de su espíritu en su corazón. Que Él está complacido, que hayas aceptado esa sangre de Cristo como pago por toda deuda que tenían contigo. Y que cancelaste todas esas deudas y que no tienes nada contra nadie. Eso alegra y complace su corazón.
Y complacido su corazón, derrama unción sobre ti, derrama gracia sobre ti, derrama favor sobre ti, derrama bendición sobre ti. Señor, gracias, 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 Señor. Te bendigo, Señor. Te doy gracias, Señor. Es real lo que estás haciendo, es real. Es real la vida que está fluyendo, Señor. Es real la gloria que estás derramando, Señor. Es real tu presencia, Señor. Sé, Señor, que estás agradado, Señor, de este paso que hemos dado. Gracias. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Y nos inclinamos ante ti con reverencia, temor y temblor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, hoy que tú nos ayudes a vivir y a permanecer en tan grande libertad. A nunca más endeudarnos, Señor. A nunca más endeudarnos. A vivir siempre, Señor, bajo ese precio de tu sangre, bajo ese pacto de tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.